rapidito nomás. Buenas noches. En primer lugar, queremos agradecerte por participar de esta entrevista. Para comenzar con la entrevista, por favor, nos podría brindar sus datos completos, número de DNI, la edad que tiene y su, su nivel de educación. Ya. Muy bien, gracias por la entrevista y bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Nicanor Maigua Montañez. Mi número de DNI es 08567-906. Mi edad es 63 años y mi nivel de estudio es maestría, el grado de maestría. Muy bien, profe. Como primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Los problemas económicos, políticos y sociales. Bueno, empecemos con los económicos. El primer gobierno de Alberto Fujimori recibió un gobierno totalmente mal en la parte económica. Teníamos una inflación, si no me recuerdo, más del 3000%. El gobierno desastroso de Alan García ocasionó todo esto y la política de Fujimori fue o continuar con un paliativo en solucionar este problema a largo plazo o cambiar el tipo de moneda para de un solo golpe poder mejorar la economía del país. Y se optó por la segunda opción. Recuerdo ese día cuando el ministro de Economía salió y la frase que todos escuchamos después de plantear la reforma económica, dijo que Dios nos ampare, ¿no? Realmente fue fatal porque al día siguiente el dinero que teníamos no alcanzaba para nada, o alcanzaba para muy poco, mejor dicho. Pero aún así se pudo salir de esa crisis económica. En la crisis social, pues estábamos en plena época del terrorismo. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA lidiaban para generar más zozobra y terror en el país. Fueron los de Sendero Luminoso los que eran más sanguinarios, generaban pánico y temor en la sociedad, que la gente tenía mucho miedo de denunciar y se sufría bastante en esa época, ¿no? Y bueno, Alberto Fujimori, el gobierno de Alberto Fujimori, haciendo un trabajo de inteligencia con la gente que contaba en ese entonces, fueron capturando poco a poco a los líderes de este movimiento hasta que alcanzaron con el cabecilla, ¿no? Que era este señor Abimael Guzmán. Pero fue un trabajo largo. Si Alberto Fujimori entró en el año 90, en el 92, si no me equivoco, fue que la captura, 11 de noviembre del año 92, creo. Entonces fue un periodo casi de 2 años del servicio de inteligencia que ayudó a la captura de este sanguinario. Y en el aspecto político, bueno, estábamos saliendo de un gobierno nacionalista generado por Alan García, pero los movimientos de izquierda estaban presentes en toda esa época. A nivel mundial todavía se tenía esa manera de pensar que el mundo estaba dividido entre los del oeste y del este, entre los del norte y del sur, y había una polarización tremenda. Muchos partidos políticos de izquierda estaban presentes en la sociedad
que a medida de muchos reclamos por las injusticias sociales y económicas que padecía el país, era más constante los reclamos de la gente, ¿no? Y los partidos políticos de izquierda, así como los agitadores, estaban detrás de todo ese movimiento. Fue una situación también muy difícil, aparte de que la clase política del país había defraudado muchas promesas y pocos cumplimientos de las promesas. Entonces el pueblo ya estaba cansado de estas constantes mentiras y eso fue un detonante para que los partidos de izquierda pues levantaran el lema de la injusticia social, tuvieran bastantes partidarios, ¿no? Entonces la situación política estaba también bien convulsionada. Ok. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Como les decía, la medida que tomó fue erradicar de por medio la inflación, cambiando la moneda. En ese entonces la moneda era el INTI y Fujimori planteó una nueva moneda, el nuevo sol, donde ayudó pues a cortar el problema de la inflación, ¿no? Así como te digo, teníamos en monedas de INTI, podríamos comprar un pan con, no sé si recuerdo, 3.000 INTIs, una cosa así, y al día siguiente que estableció el cambio de la política económica, el dinero que se tenía no alcanzaba para 10 panes y la gente se desesperaba, ¿no? Entonces lo primero que hizo Fujimori es cortar la inflación y esa fue una de las primeras medidas. El Fujishock, ¿no? El Fujishock, exacto, ¿no? Como tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En ese entonces, bueno, lo más preocupante era el problema del terrorismo y el problema económico, ¿no? En el aspecto social, bueno, Fujimori, o el gobierno de Fujimori, ganó una primera batalla en estos dos frentes, que la gente empezó a confiar mucho en él, ¿no? Se generó una especie de salvador del país que apoyaban su gobierno. Creo que estaba con un porcentaje más o menos 80 y tanto % de aprobación, cosa que ningún otro gobierno hasta ahora ha tenido ese porcentaje de aprobación. Y bueno, las políticas sociales eran pues mejorar la economía, disminuir la pobreza en el país y bueno, generar trabajo, pero que no se vio muy rápidamente, ¿no? Porque así como te digo, habían otros problemas que eran primordiales solucionar. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Sí, o sea, las medidas de inteligencia fueron formidables, ¿no? De película fueron, ¿no? Porque luego posteriormente veíamos a través del noticiero y los medios de información se veían cómo se perseguían a los cabecillas de estos movimientos terroristas y con bastante inteligencia, ¿no? Pudieron lograr identificar los lugares donde estos vivían, así como el movimiento que se trasladaban de un lugar a otro, ¿no? Entonces sí fue muy acertada la medida. Y detrás de eso pues estaban personas muy capaces, ¿no? Creo que estaba el almirante Miyashiro, si no me equivoco, y su ministro
el jefe de la policía, ya no recuerdo su nombre, bueno, pero sí fue acertada la medida para combatir el terrorismo. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Ese sí fue uno de sus grandes errores, ¿no? Si bien este señor era un señor bien práctico, quería solucionar el problema de esa manera, pero no era el adecuado, ¿no? Ahí se le ¿Fue muy radical? no, rompieron los derechos humanos porque nadie puede privar de en los actos de tener familia por el hecho de controlar la economía de un país, qué sé yo, ¿no? O sea, no se puede justificar esos hechos, por más que apuntaban hacia un propósito de controlar la pobreza y todo lo demás, pero no era la forma, ¿no? Pudo haber pensado en otra cosa, pero lamentablemente no fue aprobado esa medida. Y creo que fue una de las razones por las que lo juzgaron también. Creo que sí. Bien. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus persecuciones en la libertad de expresión? Ese sí fue el inicio del declive de este gobierno. Primero modificó la Constitución del año 79, porque como le fue bien en sus primeras medidas para controlar la economía y el terrorismo, modificó el artículo de la Constitución para que sea nuevamente reelegido. Y entonces ahí fue el declive de su gobierno, ¿no? La Constitución decía que cada gobierno tenía un periodo de 5 años de permanencia en su gobierno, pero él amplió en el sentido de que quería volverse a reelegir. Y como tenía bastante aprobación pública, entonces era un ganador en la segunda vuelta, ¿no? Y ese fue el problema que ocasionó luego su derrota, porque en la tercera reelección ya se descubrió todo lo que detrás de eso había, ¿no? Y en cuanto a la política de controlar pues los medios de comunicación, estaba detrás su famoso asesor Vladimiro Montesino, que compró los medios de la televisión, los medios periodísticos. Las líneas editoriales estaban favoreciendo el gobierno de Fujimori cuando estaba actuando mal, ¿no? El propósito era tener a la mano, controlar los poderes. Ya había controlado el poder ejecutivo, que lo conducía él, y tenía bajo su control el poder legislativo, porque muchos de los congresistas eran de su bancada. Ya había controlado el poder judicial, porque se trajo abajo a varios fiscales y jueces, y entonces quería controlar el poder para ser reelegido nuevamente, ¿no? Entonces todos esos actos de corrupción la prensa lo estaba descubriendo, y ante esa situación el asesor Montesinos empezó a comprar las líneas editoriales tanto de los periódicos como los medios de comunicación, de la televisión. Y fue ahí donde se descubrió eso, ¿no? Cuando se ve en una escena cómo le presenta a el dueño de la televisión del Canal 4, el Crucillat, el apellido Crucillat, le muestra ahí un fardo de dólares, miles de dólares, comprándole la versión de su noticiero, ¿no?
Entonces todo eso se estaba ocultando y como salió a la luz, se vino abajo su gobierno, ¿no? En el segundo periodo ya, su segundo gobierno, ya las cosas se enrumbaron para el mal. El primer gobierno, si bien hizo las cosas con buena intención, el segundo gobierno no. Aparte de que también pues en el aspecto militar estaba apoyado por los militares de esa época, ¿no? Entonces ese fue su desgracia de este gobierno. Ese fue uno de los puntos por el cual su gobierno Fracasó. ¿Y qué otros eventos que recuerde llevaron también a la caída del gobierno de Fujimori? ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Creo que la soberbia, ¿no? Porque pensó de que nunca se iba a descubrir esto, ¿no? Como todo tirano, como todo autoritarista, cree que nunca le va a pasar nada. Ese es un pensamiento común de este tipo de personas, ¿no? De estos tipos autoritarios, totalitarios. Creen que nunca les va a pasar nada. Y esa soberbia al final es lo que los trae abajo, ¿no? Entonces, estando con el asesor Montesinos y él en la parte política, pensó de que esto nunca se iba a descubrir, pero el descubrimiento pues, de estas compras de líneas editoriales, la televisión y todo, se trajo abajo su gobierno. Luego, ante esa situación, se fue hizo un montaje de persecución a Montesinos, porque era el que estaba generando todo esto, según el mismo Fujimori culpaba a Montesinos que esto no tenía su consentimiento. Hizo todo un montaje para perseguir a Montesinos, pero al final lo sacó del país, ¿no? Creo que se fue a Panamá, no sé dónde. Y esa fue otra situación también que la gente empezó a ver como acciones de corrupción, ¿no? Y al final se va del país y se va a Japón bajo un pretexto de una visita a ese país y renuncia, ¿no? Porque ya sabía de que todo estaba en su contra, de que si regresaba iba a ser encarcelado. Y aún más fue tan grande su soberbia que estando en Japón bien pudo haberse quedado ahí y continuar su vida, y este señor se viene a Chile, estando más cerca del Perú, ¿no? O sea, cómo